Ok, bueno, hoy vamos a ver el tema de analgesia posoperatoria. Bueno, para empezar, primeramente pues tenemos que valorar el dolor que va a sentir nuestro paciente. Para esto pues tenemos diversas escalas que pues van a influir en estas, la edad que tenga nuestro paciente, porque estamos de acuerdo de que no va a ser lo mismo un pacientito recién nacido que tengamos a un paciente pediátrico ya de 6 años que sea capaz pues de percibir o bueno, de expresarnos por sí solo el nivel de dolor que puede presentar, ¿no? En esto también se incluyen pues las habilidades cognitivas que tiene el paciente y la capacidad de comunicarnos pues este dolor. Para esto pues existen diferentes tipos de escalas. Están las escalas de autoevaluación, las escalas observacionales conductuales y las que tienen medidas fisiobiológicas o fisicobiológicas. Este, Y bueno, es importante recordar que uno de los errores más comunes es que en lugar de utilizar una valoración para el dolor, utilicemos una escala para sedación, lo que pues no sería correcto. Y otro de los errores es aplicar una escala observacional a una edad para la cual no ha sido validada. Entonces, pues es importante utilizar escalas que estén universalmente aceptadas, pero que sean de acuerdo a la edad del paciente. Para eso, pues, tenemos, bueno, ahorita les voy a ir explicando cada una como de las escalas. Y bueno, el tipo, este es un cuadrito que resume como qué tipo de escala es, o sea, si combina como autoevaluación con otro tipo de medidas, ya sean observacionales o medidas biológicas, y para qué tipo o para qué edad la podemos utilizar. Y bueno, de acuerdo a la variable observacional, pues también vamos a tener escalas de valoración unidimensionales que evalúan en base a una sola variable, considerando expresiones verbales de mímica o de modificación de postura o multidimensionales, que hacen una evaluación en base a variables múltiples, conductuales y fisiológicas. Y bueno, también las heteroevaluación y las de autoevaluación. Vamos a empezar con las escalas que son de autoevaluación. Primero tenemos pues las que son las caras de dolor, que van a ser confiables y válidas a partir de los 3 años. Las escalas de la cara del dolor, bueno, pues es esta. Vemos que es similar a lo que sería, pues, el EVA. Se supone que el niño nos debe de identificar como qué carita se siente, ¿no? Entonces así nosotros ya nos daríamos una idea del 1 o del 0 al 10, más bien, su nivel de dolor. Otra de las escalas es la de Oucher. En esta, lo que hace es una combinación de fotografías con una escala numérica del 0 al 100. Es una escala que generó, pues, cuando se realizó como que mucha controversia por el hecho de que las fotografías, pues, eran de niños caucásicos y, pues, no, era como que minimizada por pensar que era como racista. Entonces, pues, casi no se utilizaba. Pero con el paso del tiempo, pues, demostró la habilidad de detectar cambios en la intensidad del dolor antes y después de la cirugía y pues posteriormente a utilizar también analgésicos. Y bueno, esta escala pues se supone que es usada adecuadamente en niños mayores de 6 años. Tenemos también la escala de Manchester, que es la de los osos pandas. Esta también pues combina, como tal es como una escalera del dolor, que pues combina las caritas con una descripción de cómo sería el sentimiento de dolor que tiene nuestro paciente. Eh, y bueno, después ya tenemos la escala visual análoga, que es pues la que generalmente ya todos usamos, ¿no? Después tenemos la escala de Flack. Bueno, en esta escala vamos a evaluar lo que son 5 variables, lo que es la expresión facial, face, por eso es como, es
Cada una de las variables que evalúa es una letra de su nombre. Evalúa también lo que son las piernas, la actividad, el llanto y la capacidad de ser consolado. Entonces, se supone que en esta escala pues llegas también como son 5 variables y cada una va de 0 a 2, entonces el menor puntaje que puedes obtener pues es 0 y el mayor puntaje que puedes obtener es 10, entonces igual va de 0 a 10. Y pues considerándose 0 un estado en el que el paciente pues está el dolor completamente ausente, o 10 un estado en el que es insoportable o el peor dolor que ha sentido en su vida. Esta escala debe de ser usada en niños de 0 a 3 años. Y bueno, después tenemos la escala de Kreiz o Kreiz. En esta también igual cada una de las letras pues es una de las variables que se deben evaluar. Esta generalmente se va a usar para niños pues neonatos, o sea, recién nacidos. Y pues lo máximo, a la edad máxima con la que se puede usar es a los 6 meses. Es igual pues se evalúa lo que es el llanto, la saturación que está teniendo el niño, los signos vitales, la expresión facial y el sueño. Entonces en esta ya vemos que combina como diferentes variables, o sea, ya combina las variables biológicas con, con también la evaluación o lo que tú estás observando en el niño. Tenemos la escala también de Cheus. Esta es un poquito más larga y es útil para evaluar a niños de entre 1 año a 7 años. Aunque, bueno, en algunas bibliografías la refieren que también se puede utilizar pues en adolescentes. Son 6 variables las que se van a valorar y el puntaje mínimo que se puede obtener es 4 y el máximo es 13, pues considerando entre menos puntaje tenga, pues menos dolor y a mayor puntaje, pues mayor dolor. Y bueno, también está esta otra, la del PIP, que es una de las escalas que podemos utilizar para valorar el dolor tanto en recién nacidos que sean de término como a los que sean prematuros. Bueno, esta también evalúa pues diferentes tipos de variables y es muy bien aceptada para tener una edad adecuada a la edad gestacional. Bueno, son 7 parámetros los que se van a evaluar y de acuerdo al puntaje que se tenga ya está establecido si tiene o no dolor. Por ejemplo, si tiene un puntaje de entre 0 a 6 indica que generalmente el dolor es mínimo o está ausente. Entre 7 a 12 indica que el dolor es moderado, mayor a 12 indica que el dolor es severo y se sugiere ya un manejo farmacológico a partir de 12. Y, ok, ¿alguna duda con las escalas de dolor? Vamos a entrar a lo que son las características como tal del dolor en nuestros pacientitos. No, Marina, todo bien, gracias. Bueno, el dolor pues va a ser un fenómeno muy complejo, o sea, si de por sí ya es complejo, en los niños como que todavía es un poquito más complejo. Bueno, sabemos que es la transmisión que va a ocurrir desde el estímulo nociceptivo, va a ir a los nervios periféricos a través de los cordones espinales hasta llegar a la corteza cerebral. Entonces, va a haber factores que también van a influir en la percepción del dolor, sobre todo en los niños, por ejemplo, las emociones que ellos tengan, si son como que muy aprensivos, sobre todo previo a la cirugía, el comportamiento que ellos tengan y las experiencias previas que hayan tenido con el dolor. Y si ha sido como fácil el manejo previo al dolor en ellos. La edad es un factor importante también porque, por ejemplo, en prematuros y recién nacidos, se ve que el dolor o la respuesta al dolor puede estar exacerbada debido a que las vías inhibitorias descendentes que modulan esta transmisión de dolor se encuentran, pues, no se encuentran completamente desarrolladas. Hasta el periodo en que ya es un como lactante, ya se desarrollan. Entonces, esto puede generar como una percepción del dolor mayor o exacerbada.
También los neonatos o los bebés pues, recién nacidos también tienen un umbral excitatorio menor. Esto condiciona pues a que la sensación dolorosa sea pues mayor. Y los estímulos repetitivos, por ejemplo, las tomas de glucosa o las tomas de muestras, sobre todo los pacientes que están hospitalizados, eh, a los estímulos como repetitivos, como a los piquetes, también van a presentar una exacerbación del dolor. Esto sucede porque las descargas repetitivas de las fibras amiolínicas tipo C van a producir sensibilización periférica. Entonces, esto produce esta hiperalgesia porque está como muy sensible y manda más señales. Bueno, para el manejo del dolor, debe de ser multimodal. Ya no es como que solamente vamos a darle, bueno, en el caso de que tengamos la posibilidad, ¿verdad? Si no tenemos otra cosa, pues darle lo que tenemos. Pero generalmente se debe de basar en una analgesia multimodal. Y dependiendo de la vía del dolor es donde van a actuar nuestros diferentes tipos analgésicos. Por ejemplo, vemos que a nivel de piel, pues pueden actuar los anestésicos locales, los antiinflamatorios. Ya los opioides nos pueden ayudar más a nivel del asta dorsal y a nivel de la corteza, ¿no? Y bueno, para lo que tenemos que tomar en cuenta para seleccionar el tipo de medicamentos, pues es el tipo de procedimiento quirúrgico que van a realizar. Porque, por ejemplo, si queremos poner un catéter, pero este catéter nos obstruiría o dificultaría el sitio de cirugía, pues sería como que muy difícil dejarlo. La edad del paciente también la tenemos que considerar, las capacidades cognitivas que estos pacientes tengan, porque vamos a ver más adelante también que hay una manera, bueno, aquí en México al menos yo no he visto que la usen, pero hay una manera en la que la analgesia puede ser controlada por el paciente, por los padres. Entonces, pues todo ese tipo de cosas también se tienen que evaluar para ver si son como capaces de hacerlo, ¿no? Las condiciones médicas subyacentes que tengan los pacientes también. Las consideraciones que vamos a tener con el niño, bueno, ya es como que un poquito repetitivo, pero es la habilidad, la edad y la habilidad cognitiva. Por ejemplo, en preescolares y en escolares se ha visto que pues entienden mejor lo que es el estado postoperatorio y pues tienden a estar como que un poquito más calmados o incluso nos pueden como referir más el tipo de dolor que tienen, ¿no? En los prematuros o bebés muy pequeños con afectación del centro respiratorio, pues es importante también como ver qué tipo de opioide vamos a usar, si es que lo consideramos usar, y la dosis que lo vamos a dejar, ¿no? Por el riesgo de hacer una depresión respiratoria. Y pues en general, si van a estar con opioides, pues van a requerir una mayor monitorización. Y las condiciones quirúrgicas, pues igual el tamaño y la posición de la herida quirúrgica y el tipo de cirugía. Bueno, para el manejo del dolor nos vamos a basar en como lo que es la escalera de la OMS. Dependiendo del tipo de dolor, es como el tipo de medicamentos que podemos dejar. Por ejemplo, en el escalón 1 o en el nivel 1, pues tenemos el dolor leve. Aquí pues podemos generalmente tratarlos con AINES o analgésicos pues en general que no sean opioides, como paracetamol también que es uno de los más utilizados y se ha visto que pues genera buenas respuestas. El ibuprofeno también para los niños es muy bueno. En nivel 2 o en el escalón 2 es un dolor de leve a moderado y aquí ya se empieza a considerar el uso de opioides, pero de acción débil, como lo que sería el tramadol, aunque pues sabemos que los efectos secundarios a veces son bastante fuertes como para considerarlo y pues preferimos pasarnos como a opioides que son un poquito más potentes, que serían los indicados en el escalón 3 para el dolor moderado o intenso como la morfina o el fentanil. Hay otros, pero o buprenorfina también, pero bueno, los que más utilizamos nosotros pues es la morfina o el fenta.
Empezando ya como tal con los medicamentos, pues tenemos el paracetamol, que es el de uso pues más común para el tratamiento de leve a moderado y en general como para todos, ¿no? O sea, para todo tipo de dolor, más algún otro tratamiento. Eh, en pediatría, pues también se considera usar la terapia multimodal de paracetamol con aires. Este, También podemos, bueno, el mecanismo de acción o el por el cual el paracetamol nos ayuda a generar una analgesia adecuada es mediante el bloqueo de la síntesis central y periférica de las prostaglandinas. Se ha visto que cuando alcanza una concentración plasmática de 5 microgramos en un mililitro va a funcionar como antipirético y cuando alcanza ya concentraciones plasmáticas de hasta 20 ya funciona como analgésico. Y bueno, siempre recordar las dosis porque pues también no sobrepasar lo que son las dosis tóxicas, ¿no? Las dosis van a ser de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 4 horas y se ha considerado que puedes dejar una dosis inicial, o sea, poner un bolo de 30 miligramos por kilogramo y luego ya cada 4 horas dejar los 10 a 15 miligramos. Y la hepatotoxicidad va a presentarse a partir de los 50 a 75 miligramos kilogramo día. Aquí están como un cuadrito de, dependiendo de la edad que tenga nuestro paciente, pues qué dosis le podemos dejar, ¿no? Y también si puede ser dosis oral o dosis intravenosa, pues nosotros casi, como tenemos ya pues las vías de acceso, pues dejamos dosis intravenosa, ¿no? La dosis oral se podría considerar ya para casa, pero bueno, sería de aproximadamente 30 miligramos. Sin olvidar que la dosis diaria máxima puede ser de 60 o hasta 75. Y bueno, ya los efectos tóxicos del paracetamol pues se van a presentar debido al metabolito, el NAPKIT, que ya pues conocemos. Y los factores de riesgo para que el paracetamol pueda hacer alguna toxicidad pues es enfermedad renal, alteraciones hepáticas, deshidratación y pues cualquier medicamento que esté tomando o cualquier como enfermedad de base que ya tenga que cause una estimulación del citocromo P450. Se ha visto también que hay reacciones que se han reportado, pues son muy poco, bueno, hay muy pocos reportes, pero pues están ahí presentes y también hay que tener como cuidado con eso, como son las erupciones cutáneas, como la urticaria, la neutropenia también, y la pancitopenia, ¿verdad? Y anemia hemolítica. El metamizol, bueno, es un medicamento que tiene, a pesar de que tiene muy baja incidencia de efectos secundarios, hay una muy importante que es la granulocitosis, perdón, en el paciente pediátrico. Entonces, es como que muy controversial el uso de metamizol en pacientes pediátricos. Debido a esto, aunque se han presentado muy pocos reportes, pues está como que ahí el riesgo. De hecho, en Estados Unidos, pues creo que ni siquiera lo consideran, ni siquiera lo venden, ni siquiera aparece, pero pues aquí en México lo seguimos utilizando. También otro de los efectos secundarios que puede ocasionar el metamizol es la hipotensión si se pasa pues muy rápido. La dosis va a ser de 15 miligramos por kilogramo, ya sea vía oral o intravenoso, hasta 3 veces al día. Y bueno, es una buena alternativa de AINES en riesgo de sangrado. Y no se recomienda usar en niños que tengan un peso menor a 5 kilogramos debido a los efectos secundarios que se pueden presentar. La aspirina como tal no se utiliza en pediatría por el síndrome de Reye. Y solamente hay casos muy específicos en los que el riesgo-beneficio pues es mayor el beneficio y se debe de utilizar como en fiebre reumática o enfermedad de Kawasaki. Y bueno, dentro ya entrando como tal a lo que son los AINES, pues ya sabemos que, los AINES nos van a ayudar a producir la analgesia por la inhibición de la producción de prostaglandinas, gracias a la inhibición de la ciclooxigenasa.
Y bueno, dependiendo del tipo de ciclooxigenasa, la COX-1 la vemos que se encuentra en el cerebro, en tejido gastrointestinal, en riñones y en plaquetas, de ahí a veces los efectos secundarios que se puedan presentar. Y la COX-2 es más inducida por una lesión o por una inflamación que esté presente. Entonces, por eso tenemos los inhibidores de COX-2 selectivos que pues dejan de lado como todos los efectos secundarios que se pueden presentar con la inhibición de COX-1. Sin embargo, en pediatría, pues no están como que los estudios no son suficientes para apoyar el uso de los inhibidores selectivos de COX-2 para analgesia postoperatoria, entonces pues no se utilizan. Bueno, el ibuprofeno se ha visto que reporta mayor analgesia que con paracetamol en niños cuando se presenta dolor agudo postoperatorio a trauma musculoesquelético a una dosis de 6 a 10 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Casi no hay como que muchos estudios, de hecho, con el ibuprofeno. Sí estuve como que buscando y hay muy pocos y casi todos son como que estudios experimentales en donde sí se ha demostrado que el ibuprofeno pues genera mayor analgesia, pero no está como tal, por ejemplo, en los libros de anestesio y así, no lo mencionan, de hecho. En cuanto al diclofenaco, bueno, este también es un medicamento pues, que provee una adecuada analgesia después de una cirugía menor y sería una de sus indicaciones, ¿no? Alguna cirugía menor, el control de dolor mínimo que sea moderada y también en las amigdalectomías, sobre todo en aquellas que tienen mayor riesgo de sangrado y que no podemos utilizar ketorolaco. Ha habido estudios en donde se compara lo que es el diclofenaco, por ejemplo, con un bloqueo como bupivacaína, con paracetamol o con un bloqueo penano. Por ejemplo, en una hernioplastia o en una orquidopexia, el diclofenaco a una dosis de 1 miligramo por kilogramo se ha visto que sí reduce las necesidades de los opioides, pero pues fue mucho menos efectivo que un bloqueo caudal como bupivacaína. En cuanto a la comparación con paracetamol en las amigdalectomías, resultó ser mayor en cuanto a analgesia, con menos requerimientos de opioides y menos efectos secundarios también. Y en cuanto a un bloqueo peniano para una circuncisión, con una dosis de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo de diclofenaco, demostró ser exactamente la misma analgesia que se presentara. Y la dosis que podemos utilizar es de 1 a 2 miligramos por kilogramo, ya sea vía oral, intravenosa cada 8 horas, o ya si lo queremos usar intramuscular, 1 miligramo por kilogramo. En cuanto al ketorolaco, pues sí es un buen AN que podemos utilizar para el manejo del dolor, sobre todo en un dolor moderado a grave, pero sí se ha visto que pues tiene mayores efectos secundarios, sobre todo con el riesgo de sangrado en amigdalectomías. Entonces, está como que, bueno, ya los estudios dicen de que el riesgo-beneficio pues es mejor utilizar el ketorolaco, ¿no? Y sobre todo en el posoperatorio. No se debe utilizar en el transoperatorio, pero en el posoperatorio, cuando el sangrado ya no está activo y está controlado, perdón, sí se puede utilizar en el ketorolaco. Las dosis pues van a ser de 0.5 a 1.5 miligramos por kilogramo y va a proporcionar una analgesia comparable con 1 miligramo por kilogramo con morfina. Y si lo quisiéramos usar en infusión, se puede usar a 0.17 miligramos por kilogramo hora, recordando que la dosis máxima que se puede administrar son 90 miligramos y no se debe utilizar por más de 2 días en los niños. Bueno, las características que tiene un efecto similar a los opioides, lo que les comentaba, que se ha visto que se compara con las dosis de morfina. Se desaconseja su uso en menores de 1 año, tiene mayor riesgo de sangrado y no se debe usar por más de 48 a 72 horas por el riesgo
bueno, de daño renal que tiene el ketorolaco. Hay también por la Sociedad Española de Pediatría, hay como pautas para utilizarlo y para su administración, dependiendo de la edad que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, en un lactante que es mayor a un mes, pero tiene menos de 2 años, se puede usar se puede usar solo en dosis múltiples intravenosas a 0.5 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas, sin sobrepasar pues las 48 a 72 horas en niños mayores de 2 años y menores de 16 años, pero o mayores de 16 años que pesen menos de 50 kilogramos, o sea, todavía se consideran como chiquitos, se puede utilizar en dosis única o en dosis múltiple, y ya dependiendo del tipo de vía que querramos utilizar, si ya sea intramuscular, IV o vía oral, en la dosis IV sería 0.5 miligramos por kilogramo, máximo 15 miligramos. Y en dosis múltiples, igual, pues IV 0.5 miligramos por kilogramo cada 6 horas. En niños mayores de 16 años y mayores de 50 años, se puede usar también en dosis única o en dosis múltiple, y ya igual también dependiendo del el tipo de vía que vayamos a utilizar. Y pues aquí estos niños pues ya se consideran como adultos, entonces ya no ya son como dosis estándares, ya no se van a calcular por kilogramo de peso. En IV pues lo máximo que podemos utilizar pues son 30 miligramos en el paciente. Y bueno, esta es como una tablita de las recomendaciones para el manejo del dolor según su intensidad. Por ejemplo, si tenemos un dolor leve o moderado, pues podemos utilizar simplemente paracetamol o ibuprofeno, que les comentaba que pues el ibuprofeno también es muy bueno para estos pacientes. Y pues los efectos negativos que pueden presentarse con cada uno de los medicamentos. El ibuprofeno sobre todo también tiene la parte esta de antiagregante plaquetario que pues el paracetamol no lo tiene, pero en cuanto a analgesia funciona mejor el ibuprofeno que el paracetamol. Y bueno, así, en moderado e intenso, pues ya sabemos que aspirina no lo podemos utilizar, el diclofenaco es muy bueno y el metamizol, y ya en un dolor que sea como que muy, muy intenso, pues podemos utilizar ketorolaco, siempre considerando cómo está la función renal de nuestro paciente. Los COX-2 selectivos, lo que les comentaba, o sea, las ventajas que tiene es que tienen menores efectos secundarios, tanto gastrointestinales y en la función plaquetaria. Y en cuanto a los efectos de la toxicidad renal, pues se sigue manteniendo, pero los estudios no han sido así como que haya evidencia suficiente para que apoye su uso, sobre todo en analgesia en pediátricos. Y bueno, esta sería ya como otra tablita de las dosis, ¿no? Ya como que, estas solamente son las dosis y ya dividido en pacientes menores de 60 kilogramos o mayores de 60 kilogramos. Bueno, y ahora vamos a entrar a lo que son los opioides. Estos van a estar indicados solamente en lo que es el dolor de moderado a severo. Y bueno, ya sabemos que los tipos de receptores en los que actúan los opioides se van a considerar la piedra angular del tratamiento para el dolor agudo. Y bueno, dependiendo del receptor en el que actúen, por ejemplo, tenemos los mu. Estos se dividen en los mu1 y los mu2. Es que veo que Perdón. tienen más M2 y entonces son más susceptibles a la depresión respiratoria. Pues ¿Cómo? sí, Perdón. puede ser. Bueno, ¿alguien dijo algo? No, creo que no, creo que se lo activó. Bueno, los mu1 van a estar o son responsables de lo que es la analgesia supraespinal. Y también bueno, son los que generan el efecto de dependencia que tienen, que pueden generar los pacientes. Y los mu2
son los responsables de lo que es la depresión respiratoria, la bradicardia y un poquito también de la dependencia. O sea, como más de todos los efectos secundarios que pueden presentar, porque también es de la disminución de la motilidad gastrointestinal. Y lo que son los receptores kappa, pues causan mayormente analgesia sin producir una depresión respiratoria. Y los sigma son los efectos que pueden tener, es disforia, taquicardia, taquipnea, hipertonía y también midriasis. Y bueno, lo que es el delta va a modular lo que es la actividad de los receptores mu principalmente. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, qué tipo de opioides son como que más afines a este tipo de receptores. Por ejemplo, en los mu tenemos la morfina y el fentanil, que son los que más utilizamos en el hospital. Ok, continuando con lo que es lo de la escala de la OMS, pues los opioides se van a utilizar a partir del segundo escalón, es decir, cuando ya se presenta el dolor moderado. Y este tipo, bueno, en este escalón están los medicamentos como la codeína, el tramador, la nalbufina y la buprenorfina, que pues realmente de todos los que tenemos ahí, yo creo que el más aceptable sería la buprenorfina. Y bueno, ya cuando subimos al siguiente escalón, que sería el dolor severo, ya podemos encontrar los opioides más fuertes como la morfina, fentanil, que se pueden combinar con bloqueos. Y bueno, aquí es considerado que después, cuando la vía oral ya se pueda restaurar, podemos combinarlos. Es decir, por ejemplo, tener diclofenaco con codeína, diclofenaco 50 miligramos con codeína 50 miligramos, ibuprofeno 300 miligramos más codeína 20 miligramos, o puede ser con paracetamol 325 miligramos más tramadol 37.5 miligramos, o paracetamol 500 miligramos con codeína 25 miligramos. Para la selección del tipo de opioide parenteral que podemos utilizar, pues yo me basé más que nada en los que utilizamos más en el hospital, como es la morfina. La dosis oral que tenemos es de 0.3 miligramos por kilogramo cada 3 a 4 horas. Y en fentanil pues no existe, ¿no? La dosis oral. En dosis intravenosa, 1 miligramo por kilogramo cada 2 a 4 horas, o se puede dejar en infusión a 0.03 miligramos por kilogramo hora. Y el fentanil, pues un bolo de 0.5 miligramo por kilogramo, o en infusión de 0.5 a 2 microgramos. Para la morfina, pues sus indicaciones van a ser el dolor moderado a severo. Y bueno, este tipo de dolor se puede presentar generalmente en cirugías como abdominales, torácicas o de ortopedia. Entonces, igual, pues en una infusión podemos dejar de 10 a 50 microgramos por kilogramo hora para minimizar lo que es el dolor y evitar la sedación. Y se pueden utilizar bolos de 50 a 100 microgramos en caso de que el paciente tenga dolor a pesar de la infusión, pues estos serían como bolos de rescate. Y bueno, hay estudios que sugieren que cuando se alcanzan concentraciones plasmáticas de 12 nanogramos por mililitro, la autoevaluación en los pacientes ha sido de una adecuada analgesia, pero no se deben de sobrepasar los 20 nanogramos por mililitros porque es cuando encontramos ya la depresión respiratoria. Y se ha visto que esta concentración se alcanza a dosis mayores de 30 miligramos. Entonces, a pesar de que se recomienda de que en infusión se puede dejar de 10 a 50, lo máximo o lo que ha visto que genera menor depresión respiratoria es hasta 30 microgramos kilogramo hora. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta a los pacientes que tienen mayor riesgo de poder generar alguna toxicidad. Por ejemplo, en los pacientes menores de 2 meses que tienen pues el aclaramiento todavía como que disminuido,
También los pacientes renales, por la misma razón, que su aclaramiento también está disminuido. Los obesos o el uso concomitante de otros depresores. Y en caso de que se llegara a presentar una depresión respiratoria como muy severa, se puede revertir con el uso de naloxona a 1 miligramo kilogramo pues intravenoso. Tenemos también el fentanil, que puede ser utilizado como un sustituto en niños que presentan inestabilidad hemodinámica, siendo esta una de sus indicaciones. En quienes no se desea también que cambie como mucho o que disminuya mucho el tono vascular periférico, por lo mismo, porque nos daría una hipotensión. O en quienes se presenta un dolor que requiere de un alivio rápido, porque va a actuar mucho más rápido que lo que es la morfina. Pero igual su duración analgésica va a ser mucho menos que la morfina. En el posoperatorio temprano también se puede utilizar y en la transición a otro opioide. Los efectos secundarios que podemos encontrar pues no van a ser diferentes a los de otros opioides, como el prurito, las náuseas, vómito, constipación y sedación. En infusión continua no se recomienda utilizarla mucho porque puede generar tolerancia y abstinencia. Y bueno, las dosis que podemos utilizar puede ser a bolo 1 a 2 microgramos por kilogramo cada 2 a 4 horas o una infusión de 0.5 a 2 microgramos por kilogramo hora. El tramadol, pues no, o sea, como les comentaba, casi no se recomienda su uso como analgésico en niños. Tiene también un efecto depresor de la respiración, pues sobre todo en menores de 18 años, que es como más potente y tiene mayor riesgo de prurito, de constipación. Digo, perdón, menor riesgo de constipación y de prurito, pero mayor riesgo de vómitos posoperatorios. También hay otros medicamentos que podemos utilizar como coadyuvantes, como es la dexametasona, de 100 a 150 microgramos por kilogramo perioperiatorio. Nos ayuda a disminuir lo que es el dolor, también a disminuir lo que es la inflamación y además mejora lo que son las náuseas y vómitos posoperatorios. También se ha visto que la ketamina a dosis subanestésicas en el preoperatorio tiene un efecto similar a los opioides y superior a lo que sería el placebo. En los estudios, pues eso ha demostrado. Ha demostrado que también ayuda a la reducción de requerimientos de analgésicos. No hay incidencia de náuseas y vómitos posoperatorios y pues ayuda en la prevención de la hiperalgesia. Y bueno, esto era lo que les comentaba en cuanto a la analgesia endovenosa controlada por el paciente, que sería PCA sus siglas, o cuando es por enfermeras o por padres, PEANCA. Ok, esta, la controlada por el paciente, se va a recomendar solo en niños mayores de 5 años que ya tienen como más, pues más autonomía, ¿no? O un poquito más de razonamiento. Y la de que es por enfermeras o por padres, pues cuando el niño no sea capaz de hacerlo por sí solo. Los beneficios, bueno, se ha visto que en infusión continua mantiene una adecuada concentración plasmática y disminuye el requerimiento de bolo, lo que nos da como resultado menos interrupciones del sueño, o sea, que el niño pueda descansar mejor, un mayor control del dolor también y menor riesgo de, o sea, en cuanto a que disminuye el requerimiento de bolos, hace menor riesgo de como sobrepasar dosis y que pueda ser, en caso de los opioides, por ejemplo, alguna depresión respiratoria. Y obviamente pues se tiene que evaluar bien al tipo de paciente que es candidato para este tipo de analgesia. Las desventajas pues puede ser la sedación excesiva debido a que está con una infusión continua y bueno, el efecto acumulativo que nos puede llevar también a una depresión respiratoria e hipoventilación. Hay como diferentes, bueno, es que es una maquinita que se va a programar, ¿no? O sea, tiene diferentes tipos de dosis que podemos programar en la maquinita. La dosis de carga, la dosis de bolo, de lockout, de infusión y de dosis máxima. Estos serían como cada una
dependiendo del opioide que vayamos a utilizar. Y bueno, lo que es cada una de las dosis, la dosis de carga es la que nos ayuda a alcanzar el nivel plasmático. Y se recibe una dosis, si el paciente durante el transquirúrgico recibió una dosis y al despertar de la cirugía o de la analgesia no presenta dolor, pues no va a ser necesaria darle esta dosis de carga. La dosis de demanda es cada que el paciente sienta dolor, o la dosis de bolo, se refiere a eso. El intervalo de cierre o el de lockout es el tiempo en el que el aparatito como tal se va a bloquear para que el paciente no reciba ninguna dosis, y esto sucede tras un bolo. Generalmente es el tiempo en el que va a estar cerrada son de 5 a 15 minutos, y esto lo hace para prevenir una acumulación por repetición de la infusión del medicamento. Una infusión basal, que es la dosis de mantenimiento que va a tener, y la dosis máxima, es decir, en 1 a 4 horas, cuánto medicamento queremos que le esté pasando para evitar también pues intoxicaciones o efectos acumulativos de los medicamentos. Y bueno, eso sería todo en cuanto a analgesia endovenosa. En el posoperatorio sería ahora anestesia regional. No sé si tengan alguna duda o alguien quiera compartir algo. Bueno, vamos a continuar en cuanto a analgesia regional. Pues ya vimos como tal este tema, entonces pues no me quise como meter mucho porque dije, bueno, ya lo vimos. Los ejemplos, por ejemplo, va a ser dependiendo también del tipo de cirugía que vayamos a tener. Generalmente pues el que más utilizamos es el caudal, pero también se puede usar más regionales dependiendo de, por ejemplo, si es en extremidad superior, podemos utilizar el bloqueo de interescalenos, de infraclavicular o axilar, y las áreas que vamos a tener, que van a recibir un beneficio, por ejemplo, en el interescaleno, es el hombro, el brazo y el codo. Infraclavicular, el codo, el antebrazo y la mano, y axilar, el antebrazo y la mano. Entonces, cuando son como que cirugías de brazo, en una de ortopedia, pues nos podría ayudar. En extremidad inferior podemos hacer de plexo lumbar, que nos ayudaría para la cadera, muslo anterior y rodilla. El femoral, que nos ayudaría para el muslo anterior y rodilla también. El ciático, que nos ayuda para muslo posterior, pierna y pie. Y de tobillo, que nos ayuda solamente para el pie. Y hay otros que se pueden utilizar como el ilioinguinal, que nos ayuda en caso de una hernia inguinal o en orquidopexia. El peniano en caso de circuncisión o de hipospadios. Supraorbitario o supratroclear, que nos ayudan para procedimientos en frente o en cuero cabelludo. Infraorbitaria, que nos ayuda para procedimientos en labio o en mejilla. Auricular mayor, que nos ayudan para cirugías pues, de oído. Y los intercostales. Bueno, las ventajas de esto es que tienen baja frecuencia de complicaciones, una gran facilidad de implementación, y el menor consumo de fármacos asociados como de opioides. O sea, entre un mejor manejo de la analgesia posoperatoria con los bloqueos regionales, pues menor dosis va a requerir a la hora de que el paciente salga. Siempre es necesario que los papás estén de acuerdo con que vayamos a hacer este tipo de procedimientos. Y las contraindicaciones absolutas que se pueden presentar, pues nada más es que si tuviera alguna anomalía anatómica que nos impidiera pues realizar el bloqueo, que tuviera quemaduras también en el sitio o que el paciente estuviera séptico. Las relativas, pues puede ser alguna coagulopatía o trombocitopenia. Y para la selección del medicamento que podemos utilizar, este es en el caudal. Bueno, vamos a hacer la combinación de diferentes tipos de medicamentos, o lo puedes hacer con uno solo, pero lo ideal o lo recomendado es como hacer una combinación de ellos. En cuanto a anestésico, pones lo que es ya sea bupivacaína o ropivacaína. La mayoría de los estudios e incluso los libros recomiendan utilizar bupivacaína, y se ha visto de que a una dosis menor de
1.25 es cuando no tienen efectos de bloqueo, o sea, sino solamente como analgésicos. Perdón, de punto 125, dije 1.25, ¿verdad? Esa punto 125 es la dosis como que más recomendada, pero también se pueden utilizar dosis un poquito más elevadas. La ropivacaína a 0.2%, máximo 0.3%, también para no generar ningún tipo de bloqueo y solamente dar el efecto analgésico que estamos buscando. Se pueden hacer combinaciones de estos. Bueno, en cuanto al anestésico, pues también sabemos que funciona como por volumen. Entonces también dependiendo de hasta dónde queremos que llegue nuestro nivel de analgesia, es los mililitros por kilogramo de peso que vamos a utilizar. Por ejemplo, si es una cirugía pues muy bajita, no sé, nada más a nivel eh, de pene o algo así, puede ser de T3 a T4 y utilizar dosis de 1.6 mililitros, perdón, una cirugía que queremos que quede el nivel de analgesia alta, como una laparotomía o como algo torácico, podemos utilizar dosis mayores de 1.6 mililitros por kilogramo. Si no queremos que quede tan alto, entonces bajamos la dosis a 1.4 mililitros por kilogramo a la concentración que nosotros queremos. Entonces, esto se puede combinar con los opioides, ya sería morfina 30 microgramos, fentanilo 1 microgramo por kilogramo, y a veces cuando se quieren dejar en infusiones, pues el fentanilo se puede utilizar a 0.5 o incluso también a 1 microgramo por kilogramo hora. Hay otros medicamentos que si bien, bueno, antes se utilizaba más la clonidina, pero se ha visto que generaba muchos efectos secundarios, sobre todo hipotensores. Entonces, se dejó de usar y se ha investigado mucho ahorita sobre la dexmedetomidina, que como ya es solamente un alfa 2 adrenérgico, todos los efectos que podía presentar la clonidina, sobre todo los hipotensores, pues mejoraban. Entonces, en la actualidad sí hay como que muchos estudios que incluso lo comparan, por ejemplo, con el uso de fentanilo y tienen menores efectos secundarios y menor riesgo de depresión respiratoria y funciona muy bien. Los pacientes la han referido que el nivel de analgesia dura hasta 15 horas. Y bueno, también la ketamina se ha visto que a dosis de 0.5 miligramos por kilogramo en combinación con bupivacaína, pues ha demostrado una analgesia de aproximadamente 24 horas sin encontrar los efectos secundarios que se conocen ya como la depresión respiratoria o todos los que pueden presentar los opioides. Y bueno, esta es como una... ¿cómo decirlo? No como guía, sino como bueno, se me fue la palabra, pero que podríamos utilizar en alguna analgesia o que en los niños se ha visto que funciona muy bien. La bupivacaína a una concentración de 0.0625 o 0.125 más fentanilo 2 a 10 microgramos por mililitro. Si lo quieres dejar en infusión basal, de 0.2 mililitros por kilogramo hora, o si quieres pasar un bolo de 1 a 3 mililitros, funciona muy bien para la analgesia posoperatoria. Y estos también son como que otro esquema, esa es la palabra, esquema que podemos utilizar. Bupivacaína al 0.1% más fentanilo 2 a 3 microgramos por mililitro a una infusión de 0.1 o 0.2 mililitros kilogramo hora, que se puede llegar a aumentar si la analgesia no es suficiente, máximo 0.4 mililitros kilogramo hora, para bloqueos lumbares o caudales. Recordando que las dosis máximas que podemos utilizar sería lidocaína a 5 miligramos por kilogramo, bupivacaína 2.5 miligramos por kilogramo
Si se usara la bupivacaína en infusión, lo máximo sería 4 miligramos kilogramo hora y fentanilo en infusión, 1 microgramo por kilogramo hora. Y bueno, esto ya es como un esquema, pues también una tablita de los diferentes medicamentos utilizados en analgesia epidural, el rango de dosis, los efectos que se podrían esperar y pues como algún dato de importancia que se debe de considerar en estos medicamentos. Entonces, y eso sería todo. Muy bien, María Inés. ¿Alguna duda? ¿Alguien? No, doctora, gracias. No, gracias. Pues solamente recordar, pues, que los recién nacidos también, pues, necesitan una analgesia. A las 26 semanas de gestación, pues, ya están maduros, pues, para responder a alguna lesión de tejidos, etcétera, a la inflamación. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto. Y pues valorarlos con las escalas. O sea, pues obviamente ellos no te van a decir que les duele, pero por el comportamiento que tienen, flexión, llorar, etcétera, nos podemos dar cuenta si el bebé está sintiendo dolor y aparte por el tipo de enfermedad que tenga en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces no olvidar pues la analgesia, sobre todo en ellos que no te lo van a decir. ¿Sale?